Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Andrea la Mexicana. En este espacio hablamos de todo un poco, desde temas de crecimiento personal hasta conversaciones con personas increíbles. Y aquí cada espacio es una oportunidad para aprender, reír y conectar. Si te está gustando este contenido, puedes apoyarme a través de mi cuenta de PayPal @AndreaLaMexicana para que así yo pueda seguir creando más contenido para ustedes, pero también puedes comentar en los videos, darle like, compartiendo videos, también me estás apoyando. Así que si no quieres perderte de ninguno de estos episodios, no te olvides en suscribirte al canal. Y empecemos con el grandioso podcast de hoy. ¡Bienvenidos! Hoy tenemos a una invitada nueva. Wow. Hoy tenemos a Amanda. Amanda, una chica brasileña que ya hemos visto en videos de YouTube. Amanda, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Un honor estar aquí por la primera vez. ¿Estás el día de hoy nerviosa, emocionada? Sí. Evité mucho este momento, pero ha llegado el Bien. momento. La he convencido. Estoy muy emocionada. Gracias por estar aquí. No. Y hoy traemos un tema bastante bueno para todas las personas que están aprendiendo español o que están aprendiendo un idioma. Ujú. Esta chica de aquí, Amanda, aprendió español por su cuenta. Ella aprendió solita. Pero hoy le tenemos preguntas y vamos a ver cómo es que ella aprendió, cuál fue su experiencia y algunos tips que nos pueda dar. Así que Amanda, primera pregunta para ti. ¿Por qué aprendiste español? ¿Cuál fue tu motivación o por qué querías aprender español? Nunca tuve un motivo o nunca tuve las ganas de aprender español, pero cuando tenía 14 años me enamoré de una banda mexicana. Que muchos brasileños, obviamente, o que mucha gente sí se va a acordar que se llama RBD. Salió de una telenovela mexicana que se llamaba Rebelde. Y pues así fue. Entonces, no fue sola, pero ese fue mi motivo principal. Ya. Ok, ¿tu motivo fue porque querías entender esta telenovela, novela, banda? Yo creo que básicamente fue una consecuencia de ver la telenovela. La telenovela estaba pasando en Brasil, en portugués, ¿sí? Pero todas las canciones eran en español. Me enamoré de la banda, me enamoré de las canciones, empecé a cantar las canciones, pero además de cantar quería entender, quería saber qué decía. Y también, obviamente, por eso de la banda, estoy hablando aquí de un tiempo, ok, yo con 14 años, en este momento no teníamos Facebook, no teníamos Instagram, no teníamos absolutamente nada de eso, era totalmente diferente. Entonces, para saber las novedades, yo tenía que leer un blog en español. Para entender o saber de lo que había pasado en los conciertos, yo tenía que esperar al otro día los videos. No era como una live en TikTok, no era algo tan lo que tenemos hoy. Era totalmente diferente. Entonces, el concierto de hoy o entonces la entrevista de hoy, yo solamente escuchaba en el próximo día. Y así fue. Entonces fue una consecuencia, escuchando las canciones, leyendo las noticias, viendo todas las entrevistas y así realmente aprendí. Fue muy interesante, de verdad. Ok, esto me parece bueno. Y además, para poner en contexto a los chicos, a las personas que nos escuchan, tú en Brasil hablas portugués. Sí, por favor, gente. El único país latino que no habla español es Brasil, entonces portugués. Eh, por favor. Sí, porque muchas veces las personas te dicen que tú hablas español, que los brasileños hablan Sí, español. Sí, exactamente. Sí, hay gente que sí se confunde porque estamos en América, en Latinoamérica, entonces nos dicen, ah, ¿hablas español? Bueno, yo sí hablo, pero en Brasil no, es portugués. exactamente. Ya. Sí. Ok, yo también quiero compartir un poco, si me das permiso, sobre tu padre, porque no sé si él tuvo algo que ver en esto de que tú quisieras aprender español o fue realmente RBD.
No, no, mi papá también fue como, no sé, a él le encantaba el mundo, ¿no? Y él no hablaba nada. Siempre decíamos que hablaba portuñol, puro portuñol, se comunicaba súper bien, pero con mímica, ¿no? Es como con las manos, entonces escribía. Y mi papá tuvo la oportunidad de, además de viajar, trabajar por muchos lugares. Entonces, Europa, ya también toda Latinoamérica, toda la parte de Centroamérica, también Irán. Entonces, tuvo muchas experiencias alrededor del mundo, pero de todas las historias, obviamente, México es algo más fuerte, ¿no? Siempre me dijo que le encantaba la cultura, las canciones, las canciones latinoamericanas, obviamente, pero las mexicanas le encantaban, los cantantes, las telenovelas siempre fueron como muy famosas en Brasil, entonces también conocemos la cultura mexicana mucho también por las telenovelas y a mi papá le encantaba la comida, con razón. Entonces es algo que sí, yo creo que sí. Y además de eso, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de tener un CD ¿es un CD? Sí, Ok, un disco. un disco, ok. Entonces, yo tuve la oportunidad de tener un disco de RBD que no había llegado en Brasil, porque mi papá me trajo cuando estaba viajando en México. Le dije, por favor, es algo nuevo. Y realmente, cuando llegué a la escuela con ese disco, wow, Amanda. La popular. La popular que y era una fiebre, fue realmente algo muy intenso en todo el mundo, pero en Brasil, wow, una locura. Por eso hay mucha gente que sí, hay una broma en Brasil, es un meme, ¿no? Donde la gente dice en una entrevista con una empresa, ok, voy a buscar un trabajo y digo que yo hablo español. Y la gente básicamente dice, ok, entonces vamos a platicar en español. Y la gente no platica, empieza a cantar una canción de RBD. Ese es como el meme. Madre mía. Ajá, entonces, Los brasileños pretenden. sí, es como, no, ese es un meme, ¿no? Como, ¿hablas español? Sí, obviamente. Entonces vamos a empezar a platicar y la persona dice como, mientras, ya. Empiezan a cantar. Empiezan a cantar Ese la es el canción. meme, sí. Ajá. Pero bueno, hablando de memes, fuera del meme, los brasileños llegan a decir que hablan español. Sí, yo creo que existe una gran confusión porque la gente dice que sí puede hablar, porque si yo empiezo a platicar aquí con ustedes despacio en portugués, estoy segura que van a entender mínimo 80%, ¿ok? Sí, obviamente yo elijo las palabras también para que ustedes me entiendan, pero bueno, por eso yo creo, porque hay muchas palabras similares, hay un vocabulario que es latino, ¿no? La origen es la misma, pero obviamente hay cosas que son muy diferentes. Entonces, como cualquier otra lengua, ¿no? Aunque tenga el mismo origen, básicamente es diferente, ¿no? Así es. Ya. Ok, bien, gracias por el dato brasileño del portugués y el español. Y bueno, ahora si entramos un poco más al proceso de tu aprendizaje, nos estás diciendo que tu motivo fue consecuencia de querer ver esta telenovela, esta banda, escucharlos, y tú no te conformaste con escuchar el doblaje, escucharlo Ah, a no. portugués. No te Mm, gustaba no desde el me principio. gustaba. No, 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 no. Y eso es en general. Todos los brasileños, en general, ellos tienen como, RBD tiene 2 o 3 discos o más, incluso, yo creo, no me acuerdo ahorita, que son en portugués, ¿no? O sea, ellos grabaron canciones porque la fiebre en Brasil era tan grande que, ok, vamos a grabar en portugués para ustedes. Llegaban en el concierto en Brasil y la gente no quería que ellos cantaran en portugués, aunque ellos sí aprendieron y sabían cantar la canción, no, la gente estaba cantando como si fueran los mexicanos, ¿no? Y así es, no soy solamente yo, no soy la única, eso es en general, pero sí, a mí me gustaba el original, escuchar las voces originales de los actores y de los cantantes, y sí, sí, me gustaba el español y siempre me gustó. Yo creo que hay un dato muy curioso. Ok. Cuando tenía un año, 1 o 2 años, vivimos en Venezuela por un año, mi papá, mi mamá y yo, porque mi papá estaba trabajando en una de esas viajes, trabajo que siempre tenía, ¿no?
Y como fue por un largo tiempo, un año, llevó a su familia, mi mamá y yo. Y entonces mi mamá a veces me dice, ok, tú sabes hablar español porque de una forma se te quedó, ¿no? En la cabeza. No sabemos, pero tal vez de ahí, cuando tenía 2 años, me enamoré del español y aquí estoy, Así. platicando con Andrea la mexicana en español. Gracias, felicidades. Sí, obviamente, como pueden escuchar, Amanda tiene un nivel avanzado, entiende muy bien. ¿Y cuánto tiempo, a los 14 años, viste RBD y después, cuánto tiempo más, cuántos años más estuviste escuchando español, Ya. viendo telenovelas o solamente esa telenovela? No, básicamente, no, además de RBD, después de eso, obviamente muchas bandas mexicanas y también otros cantantes latinos, ellos hacen mucho suceso en Brasil también. Brasil es como un público que tiene mucho calor, mucho amor, ¿no? Y son muy conocidos por todo ese amor que sí pueden dar a un cantante, ¿no? Entonces yo escuchaba Reik, escuchaba Camila, escuchaba Shakira. Bueno, entonces además de esas bandas, yo también empecé a ver otras telenovelas mexicanas, pero no en Brasil. Entonces existía una forma donde entrabas en Televisa, en la web oficial de Televisa, y podías ver algunas telenovelas de otros actores, actrices que sí me gustaban. Entonces, otra forma que aprendí español. De mis 14 años, yo creo que hasta mis 18, 19 años fue cuando tuve ese, no sé, fue muy intenso, era como mi vida, básicamente, ¿no? Wow. Sí, porque hablábamos de eso, cantábamos juntos, mis amigos y yo, y era algo en común, ¿no? Además de, obviamente, los cantantes brasileños que sí también me gustaban, pero fue muy intenso, muy intenso. 5 años, básicamente. Entonces estuviste esos 5 años simplemente viendo videos, escuchando las telenovelas, escuchando las canciones, Leyendo noticias y todo. leyendo también. Ah, no, sí, sí, sí. ¿Para ti era fácil leer? Sí, era parecido, entonces sí podía leer y en contexto entendía mucho y con el tiempo ya sabía leer también. Pero ¿empezaste leyendo inmediatamente? Sí, porque Sí. quería saber las noticias. O sea, Sí. entendías. Tú, Empecé leyendo como las letras en el disco, ¿no? Porque yo tengo los discos, hasta hoy tengo los discos, están en Brasil, pero sí los tengo, empecé a leer desde ahí, de los discos. Pero obviamente yo quería saber dónde iban a estar, qué iban a hacer, cómo fue el concierto de ayer. No es solamente cuando hicieron conciertos en Brasil, no, yo sabía cuando estaban en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, yo sabía exactamente nombre de los padres, edad, nombre completo y todo. O sea, sabía absolutamente todo. Yo creo que fue la única banda y el único momento donde yo jamás pensé que eso iba a pasar conmigo, pero fue el momento donde todo pasó. Fue muy, muy intenso. wow. No solamente para mí, muchos brasileños, estoy segura. Si hay algún brasileño aquí, por favor, hashtag rebelde aquí abajo. Sí, no solo brasileños, fue un boom Ah, para no, sí, sí, Latinoamérica. sí, así es. Ok, entonces vamos a decir que Amanda empezó con videos como input comprensible, 100%. básicamente. Canciones y todo. Y esos 5 años de los que estás hablando, solo fue esto lo que hiciste. Sí, sí, solamente fue eso. Yo tuve un contacto con una escuela de idiomas, pero solamente después porque yo quería hacer un test. En Brasil, básicamente, si puedes hablar otros idiomas, es un diferencial para encontrar un buen trabajo en una buena empresa. Y muchas veces tenemos que probar, ok, hablas español, no es solamente hablar, tienes que probar en un examen, ¿no? O tienes que aprobar un examen. Entonces, así fue. Busqué una escuela que tenía, yo hice el examen DELE, que era de Instituto Cervantes, y entonces la dueña de la escuela en mi ciudad era de Argentina. Yo llegué para hablar con ella y hacer un examen de nivel. Y ella me dijo, ¿ya estudiaste antes? Y yo le dije, no, absolutamente nada, nunca. Y me dijo, wow,
ok, entonces vamos a hacer, porque yo hice el examen oral y hice el examen escrito, ¿sí? Pero me dijo, tienes un nivel avanzado, ya, pero te voy a bajar un nivel por gramática, básicamente, para que aprendas la gramática que exige el examen y después ya puedes hacer el examen. Entonces, creo que 6 meses. 6 meses hice el examen, fue C1, que es avanzado, pero me dijo ella, ¿por qué no lo haces otra vez? Porque estoy segura que vas a llegar a nivel C2. No lo digo por ego, simplemente fue porque, pues, ¿no? Tenía el nivel. Entonces, ella quería que básicamente yo empezara a enseñar español, pero para mí es algo muy serio. Wow. Sí. Y obviamente otros brasileños allí estaban, que eran profesores, hablaban súper bien y, ok, enseñaban español, pero no sé, no me sentía segura para enseñar a alguien un idioma que no es mío de origen, aunque sea portugués, ok. Es mucha responsabilidad. Ok, Felicidades, ¿eh? así es. Dime una cosa, ¿tus profesores de esa escuela Ujú. eran como tú, que te habían dicho, hey, puedes ser profesora, por favor? ¿Sí? Ya. ¿Y te sentías segura con los profesores? Yo sentía mucha confianza en los profesores. Básicamente eran personas que habían estudiado muchísimo el idioma y además de tener también experiencia en España o entonces en Latinoamérica también por un tiempo, ¿no? Y vivieron el idioma en el lugar. Entonces, sí, sí, y además me gustaba mucho aprender cosas diferentes, una gramática, ¿no? Que yo aprendí la gramática solamente escuchando, entonces, bien. Ok, y tuviste 6 meses en esa escuela Ya. aprendiendo gramática. Ujú. ¿Crees que fue bueno para ti en tu aprendizaje? ¿Te sirvió? ¿Te sentías más segura, Muchísimo. diferente? Sí. Sí, sí, sí. Me ayudó a escribir mejor y me ayudó a ver ese lado también, que era importante, para hablar mejor, para poder entender también mejor. Entonces, sí, mi respuesta va a ser sí. Sí, algo Ujú, que me encanta que estás expresando ahora es que yo lo he visto con mis alumnos y con mucha gente también, no solo yo y otras personas que son especialistas en este tema, que aprenden idiomas, que es buenísimo el input comprensible, ujú, escuchar videos, ver videos, siempre tener todo el momento este bombardeo de información, de ver videos. Y fue lo que hiciste tú. ya, Digo, el portugués y el español se acercan un poco, que era tu ventaja, ujú. pero muchas veces es muy diferente. Y Uf, si complementas una vez que ya entiendes ese input comprensible, nivel básico, avanzado, intermedio, ujú, si complementas con lo que hiciste de gramática, creo que es un plus ujú. mucho mejor para tu aprendizaje y para poder hablar mejor. A veces las personas que utilizan el input pueden tener una buena pronunciación, buena dicción, pueden hablar muy bien, pero cuando se trata de oraciones un poco más complicadas, ¿no? De tiempos verbales más complicados, puede ser un poco más difícil para ellos poder entender el por qué Ujú. estoy usando esta palabra. Wow. Eso de entender. Ok, muchas veces me preguntaban, ¿por qué usaste eso? No tengo idea. Yo solamente sé que es así, ¿ok? No sé las reglas. No me pregunten de reglas de gramática. También he aprendido mucho contigo en detalles y a veces te pregunto, ¿pero por qué se usa así? Y hay una regla, obviamente hay una regla y yo no tengo idea de la regla, ¿ok? Y les voy a decir algo aquí también. Por ejemplo, ahorita estoy aprendiendo francés, ¿no? Yo creo que aquí estamos en Canadá y eso es como algo muy importante para mí en este momento. Yo no tengo tiempo, entonces yo sí tengo que saber las reglas, yo sí tengo que saber la gramática a veces antes de hablar. Wow, entonces depende mucho de la situación. Yo cuando aprendí español no tenía necesidad, yo no tenía prisa, simplemente era alegre, ¿no? Era porque me gustaba, era porque quería, era porque quería también viajar, obviamente, porque las historias de mi papá, muchísimas historias, y principalmente en Latinoamérica, me encantaban, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar un idioma diferente?
Y ahorita para francés, yo no tengo ese tiempo, yo no me puedo dar el gusto de simplemente escuchar o buscar un cantante. No, no, no. Y entonces veo que la diferencia ahorita cuando me dices de las reglas, wow, yo sé muchas reglas de francés porque he estudiado ya, empecé a estudiar esas reglas antes de cualquier otra cosa. Es raro, pero es una forma más rápida, ¿no? Depende también, obviamente depende de cada persona, pero ahorita para mí es necesario. Sí, el input creo que puede tardar un poquito más Sí. en agarrar, en que agarres la onda y todo, y depende también tu idioma nato, tu idioma con el que creciste, Ya. porque el inglés y el español son muy diferentes, se acercan, pero si empiezas de cero, pues no, vas a sentirte perdido. Ya. Con esto que estudiaste tu español así, de estas dos formas, cuando veías estas telenovelas, ¿veías los videos con subtítulos, sin subtítulos? No, era una época, no existía Netflix, no existía absolutamente nada de eso, entonces era muy antiguo todo. Les digo, de verdad, yo nací en los 90, entonces las cuentas, ¿no? Básicamente voy a cumplir ahorita 35 años en 2 meses. Empecé con los 14, 15 años, entonces ustedes ya pueden pensar que no existían muchas cosas. Y realmente para mí fue muy diferente aprender sin absolutamente nada. Qué gran desafío. Wow, de verdad, me hizo la persona que soy hoy hablando español, obviamente. Pero algo interesante es que yo tardaba un poco, vamos a decir una telenovela. El primer capítulo para mí era muy difícil al inicio entender todos los acentos. Aunque sean mexicanos, todos tienen su acento porque México también es grande. Obviamente tiene muchos estados, tiene muchos acentos, culturas diferentes. Digo que son pequeños países en un gran país, ¿no? Entonces, tardaba un poco para entender, pero segundo capítulo, ya. Yo ya no estaba, podía escuchar desde lejos, estaba súper bien, incluso ya sabía de dónde era la persona muchas veces, ¿no? Obviamente, pero sí, sí, me ayudó mucho no tener subtítulos en las telenovelas cuando las veía. Claro, claro. Ya. Pero ahora con francés necesitas los subtítulos, ¿sí? Uy. Porque vamos, o sea, tú con el portugués y el español son similares un poco, pero el francés y el portugués, algunas cosas ahí muy poquitas, pero tienes que tener los subtítulos ahorita tú. Sí, y además de eso, además de necesitar, yo quiero saber cómo se escribe la palabra. Entonces, como les dije antes, yo no tengo tiempo. Necesito, además de escuchar la palabra, conocer, entender el contexto, qué es, porque es un vaso, ¿no? Eso es un vaso. Básicamente, tengo que saber cómo se escribe. Entonces, además de saber cómo se habla, cómo se dice, también cómo se escribe. Para mí es como un ahorro de tiempo. Ya. Excelente. Ujú. Ok, ahora que vamos entendiendo un poco más tu cabeza y cómo has aprendido, ¿qué palabras o expresiones, o bien palabras, fueron difíciles para ti aprender? Algo que yo puedo decir en lo que ella está pensando es que justo ahora, o sea, nunca se deja de aprender. Incluso yo que hablo inglés, siempre estoy aprendiendo algo. Sí, expresiones que me dice mi mejor amiga o frases, palabras que nunca había escuchado. Y vaya que llevo algunos años hablando, no muchos años, pero llevo años hablando inglés. Ujú. Con el español tú también tienes años, desde que tenías 14 años hablando o escuchando español Ujú. y todavía a veces tienes algunos errores o te confundes con las palabras, ¿no? Y esto es muy normal, Súper. muy, muy normal. Incluso uno que es nativo, a veces con tantos idiomas en la cabeza, se pierde. Pero tú, lo que quiero decir es que a veces cuando yo te digo derecha o izquierda, todavía no sabes cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Pero eso no puede ser un ejemplo, ¿ok? Porque en portugués es exactamente lo mismo, pero Ah, no sé qué, sí, exactamente lo mismo. Direita, izquierda. pero, o sea, en portugués también tienes el problema. No, no sé qué me... Bien, eso es un punto, ¿ok? Pero no sé qué pasó. Pero hace unos años, porque jamás tuve ese problema en mi vida, ¿ok? Pero además, yo siempre pienso, ¿no? Yo soy... Ahí está, esa palabra que va a decir ahora le está complicando el cerebro. ya. Ese, Las palabras que ella, otra ex, palabra es yeah. Es zurda, yo soy zurda. Ajá. zurda
y sorda. Ella no es sorda, pero esas son las palabras que... Es un trauma. Sí, dinos tu trauma. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó? En mi primer día de clase con la profesora argentina, que era muy estricta, yo estaba ahí con mi lápiz haciendo mi tarea en la clase. Entonces la profesora me preguntó, ¿eres zurda? Y yo pensé, sí, sorda, pero te escucho, ¿no? Pensé que había pasado algo, que le había faltado con respeto o algo. Me sentí súper mal, me puse nerviosa y no, no soy, te escucho, ¿no? Me dijo, Amanda, ¿eres zurda? Y yo, no, yo te escucho. Ella, no, Amanda, zurda es porque escribes con tu mano izquierda. Y yo, ay, no. O sea, jamás olvidé esa palabra, pero al mismo tiempo, un trauma. Sí, así que cada que cuenta la historia, Profesora Julia, si estás escuchando, no. sí, Julia, oye, ya no puede, no sabe cuál es la derecha, cuál es la izquierda, y su trauma yo creo que viene de ahí, No, maybe, tal vez, tal vez. zurda y sorda. Así que, como vemos, también ella que tiene un nivel avanzado, Ya, tiene claro. problemas con el idioma y es normal. Pero mira, una cosa, sorda es con O y es de oído, ¿ok? Entonces así, por eso, ya les ayudo para que no se confundan también. Entonces, zurda es el otro, ¿no? Pero sorda, oído. ¿Sí? Excelente. De nada. Sí, creo que tienes problemas solamente con eso. En el día a día, cuando hablas español conmigo o con otras personas, ¿qué problemas sientes que tienes o no? Bueno, aquí es una plática muy día a día, ¿no? Si vamos a hablar de algo específico, de un tema específico, obviamente me va a faltar vocabulario. Obvio, es obvio. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, en la construcción, yo necesito saber vocabulario de construcción. O sea, hay que ver exactamente qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a necesitar y enfocarte en eso también. Pero si es plática del día a día, es muy tranquilo para mí. Incluso algunos temas, obviamente puedo hablar de muchas cosas, pero en portugués también les digo, si voy a una junta con abogados, tal vez me falte vocabulario en portugués, porque es algo muy específico de ellos, doctores o cosas así. Es normal. Claro. Ya. Ok, muy bien. Y Ujú. cuando estuviste aprendiendo español, o a lo mejor todavía hoy, ¿llegas a sentirte mal con tu español o frustrada o decepcionada de ti? A veces sí, a veces cuando no encuentro la palabra, si me equivoco, me siento muy mal. Eso es un punto. Con cualquier idioma, ¿ok? Puede ser inglés, portugués, francés, incluso francés. O sea, no sé hablar, pero me siento mal por equivocarme. Y eso está muy mal, ¿ok? Pero es algo personal. Pero en general, si no puedo hablar algo, o sea, si no encuentro la palabra, además del miedo de equivocarme, es no encontrar la palabra para poder expresarme, ¿no? Entonces, sí, Ok, con bien, eso. bien, muy bien. Y cuando tú aprendiste español, la forma de practicar tu speaking, tu Ujú. habla, fue cantando las canciones, hablando con otra gente en español. ¿Qué hiciste? Yo hablaba sola, totalmente sola todo el tiempo. Jamás hablé con alguien, aunque mis amigos sí, sí a ellos les gustaban español, pero les digo, otra vez más, no les digo por ego, pero ellos no podían hablar español, o sí podían hablar, pero poquito, o tampoco les interesaba hablar o buscar hablar bien, ¿no? Eso era algo, siempre exigí mucho de mí cuando hablaba otro idioma o cuando hablo otro idioma, es aprender, es, no sé, es buscar lo mejor, ¿no? Pero no tenía con quién hablar y tampoco teníamos esos, no sé, esos apps de, esas aplicaciones de como Omegle, no sé cómo se llaman, pero donde la gente entra en la aplicación y platica con una otra persona de otra. No, no teníamos eso. Entonces era sola, mientras me bañaba o cantando las canciones o con el perro, cualquier cosa. Ok, ok, Ujú. muy bien. Ya. Considero como profesora también de muchos, de algunos años ya, considero que es importante practicarlo, pero en ti lo veo que lo practicaste contigo, hablando sola contigo misma y también cantando las canciones, pronunciando estas palabras de todas las canciones, Ujú. escuchando casi 24/7 Ya. y tú tenías algo que era la pasión. Así es. Encontrabas
felicidad en eso que hacías, no era como una tarea que tienes que hacer sí o sí para poder sobrevivir o vivir, Ujú. y estabas rodeada de ese ambiente. Ya. Cuando ella también habla inglés, yo también hablo inglés, para mí el momento clave de mi inglés para mejorar en el inglés fue escuchar, 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 escuchar y estar rodeada de ese ambiente porque vivía en Canadá, vivíamos en Canadá, vivimos, y ahí estamos escuchando eso día a día. Ya. Sí, eso es para mí realmente la pasión, el motivo y la tranquilidad, ¿no? Porque yo no tenía, el inglés yo tenía sí o sí que aprender, porque mi mamá, muchas gracias, mom, ella sí me pagó un curso caro y yo tenía que hacerlo muy bien, no siempre todas las clases, con las profesoras, todas las tareas, los exámenes que hice y realmente porque en Brasil es algo, una vez más, porque ya les dije en el pasado o al inicio del vídeo, necesitamos un idioma o dos o más para tener algo diferente, ¿no? Que ofrecer a una empresa. En general, así es. Y además de ese punto de querer viajar. Entonces, Sí. ya. Buenas oportunidades. ¿Y qué otros caminos o puertas te abrió el español? Muchísimas. No, de verdad, muchísimas. Desde, no sé, ser la persona encargada en un viaje. Hicimos un viaje a Argentina con los amigos, ¿no? De la universidad. Y básicamente yo hablaba español. Entonces yo hablé con el hotel. Yo, o sea, yo hablaba con la gente del restaurante y todo. Y eso siempre me dio mucho orgullo, ¿no? Poder platicar con la gente en general. Entonces, si había un presidente de una empresa que trabajé que era latino, entonces obviamente vas a querer hablar español con la gente que está con él, porque también eran de Latinoamérica, cosas así, son detalles, ¿no? Y, y no sé, hoy en Canadá hay dos puntos, básicamente. Hay muchos latinos por aquí, entonces me siento bien hablando con todos ellos. Y también hoy en mi trabajo les voy a decir que como unos 70% son latinos. Entonces me siento súper bien en entenderlos y también en platicar con ellos en su idioma. Es, wow, me encanta, me encanta. Y a ellos también estoy segura que sí. Yo trabajo en el administrativo y ellos en la calle, ¿no? Porque están ahí trabajando en la construcción. Y pensar que ellos tienen como alguien en el administrativo que les puede entender perfectamente, wow, yo creo que es súper bien. Y yo tengo una súper conexión con ellos también. Yo creo que el idioma ayuda mucho. Entonces sí, muchas puertas. Y me encanta conocer gente, me encanta poder trabajar muy bien y platicar con cualquier persona. Ok, y además viajaste a México muchas veces también. Sí, a México, wow, me encanta la comida. Papá, tenías razón. Oh, Dios mío, continúa, ¿eh? La verdad, la verdad. Me encanta, me encanta, me encanta. Pues excelente, Amanda, muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Yo sé que tienes muchas aventuras y traumas, espero que menos, pero gracias por que te encanta el idioma que hablo, además de que tienes un acento muy parecido al mío, muy mexicano también, porque a veces le preguntan si es que ella es mexicana, tiene expresiones que usamos como no manches, Qué qué padre. padre y cosas así. Sí, sí. Que se ve, no se Sí, le escucha a otro acento. exacto. Todos de la banda eran mexicanos. Entonces había una banda argentina, ¿ok? Pero a mí me encantaba, básicamente. Y también era más joven que eso, entonces no tenía el contacto con esa primera banda, pero la mexicana ya me ganó el corazón y bueno, yo hablo español con ese acento exactamente porque fue lo que escuché todo el tiempo. Entonces fue 100% mexicano, por eso me dicen. Pero antes de terminar, básicamente hace 2 semanas fuimos como a un partido de fútbol de un amigo, de un chiquito, JP, si me escuchas, if you're listening to this, no, pero si me escuchas, para ti, ¿eh? Fuimos a ver el partido de ese joven que me ganó el corazón y básicamente estábamos platicando con un papá de otro jugador de ahí y mexicano. Empezamos a platicar en español y estaba mi jefe, estaba la hermana de mi jefe, que es la mamá de JP, y
al final yo platiqué con ellos en portugués, ¿no? Pero antes solamente había hablado con el papá en español. Al final me dijo, wow, hablas súper bien portugués. Y yo le dije, pero soy brasileña. Y me dijo, no, no puede ser, habla súper bien español. Entonces me gané el día, pero sí les voy a contar esa historia con mucho orgullo. Entonces espero que ustedes también, que estén viendo, que estén aprendiendo español con Andrea. Yo sé, conozco a algunos alumnos de ella también que hablan súper bien. Feliz de poder compartir y también estar aquí. Gracias. Sí, sí, muchísimas gracias. Esto es muy importante a mis alumnos, les mando un súper abrazo y creo que la profesora o el profesor no hace todo el trabajo, el profesor está ahí para como apoyo, como herramienta, como otra actividad extra que puedes implementar a tu aprendizaje, pero también el alumno es el que hace la diferencia, ¿no? Y ahora que hablábamos de los acentos también, es muy interesante e importante cuando tú estás escuchando el español o un idioma, incluso si aprendes inglés y estás aprendiendo ese inglés británico, vas a hablar muy diferente que si estás aprendiendo un inglés de Estados Unidos o de Canadá. Esto pasa con mis alumnos. Amanda tiene, no es mi alumna, pero Amanda tiene ese acento mexicano porque escuchó mucho RBD y eso fue, pero tengo alumnos que han escuchado muchas cosas de España y tienen este acento diferente. Entonces, lo único que les podemos decir, y con esto que Amanda ya nos contó de sus historias, es que continúen, que tengan una meta, que tengan una pasión, un objetivo en cualquier idioma. Para mí, en el inglés también, para ella, en el francés también, tiene que tener algo que te mueva y escuchar muchísimo. Sí, y además es encontrar algo que te gusta escuchar y ver. Yo platiqué hoy con una amiga porque estaba llorando por francés y me dijo ella, yo simplemente me relajé del inglés porque también ella está estudiando inglés y simplemente elegí una serie en Netflix y me di la oportunidad de poder ver algo que me gusta. Y yo también hice lo mismo con el francés, entonces busqué series, busqué, no sé, cosas diferentes que me gustan ver y no simplemente el tema, no sé, de gramática y todo. Es importante, como les dije, yo tengo que tomar las clases de gramática, pero me encanta simplemente ver un video, como también yo aprendí español y también obviamente mejoré mi inglés escuchando y viendo series y cosas así. Entonces hay que aprovechar y busquen algo así, busquen una banda, no estén totalmente enfocados en eso, por favor, como yo, pero yo era muy joven y no tenía mucho que hacer, entonces fue bueno para mí. Así es, como dijo Amanda, vean, escuchen cosas que les llamen la atención, porque eso les va a mantener la mente ocupada y también feliz de no ver algo aburrido. Si no les gusta la historia universal, no se pongan a ver documentales de historia, vayan a ver, por ejemplo, a Amanda le encanta el chisme y es lo que está escuchando en francés, cosas realities o cosas que le llamen la atención. Así que lo mismo para ustedes. Amanda, muchísimas gracias por estar en este podcast. Gracias a ustedes por escucharnos. Ya la veremos de vuelta, la voy a volver a convencer. Tardé mucho en convencerla, pero aquí estamos. Espero que hayan disfrutado. ¿Y tú? ¿Te sientes mejor ahora? Sí, mis piernas aquí abajo están no, Temblando. temblando muchísimo. No, pero bien, espero que les ayude todo eso y bueno, estamos juntos porque yo sigo aprendiendo español y sigo aprendiendo español con Andrea, la mexicana también. Ay, qué linda. Recuerden que aprender un idioma no se trata de una perfección o ser perfecto, sino de tener esta forma de conectar con el idioma, de ser constante, de disfrutar el proceso y aún así va a parecer difícil algunas veces, pero no se rindan, solamente es un pequeño hoyo en el camino que van a encontrar. Pero se puede saltar y continuar caminando. Así que chicos, una vez más, su mexicana y Amanda. hablaron con ustedes en el podcast de Andrea la Mexicana y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.